asiento, hermanos. Más bien, tome su asiento ya. Amén. Ahorita vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor, sabiendo y esperando que Dios hable a nuestras vidas, hermanos. Amén. Siempre el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros en cualquier área de nuestra vida. Dios no se equivoca. Nosotros como seres humanos nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca. Amén. Hay momentos, hermanos, momentos de angustia, momentos de incertidumbre, momentos de preocupación. Y creo yo que cada uno de los que estamos en este lugar hemos experimentado algo similar en nuestras vidas. Alguna preocupación llega a nuestra vida y quizás sea por una enfermedad. Amén. Quizás sea por un problema de matrimonio, pero se presentan esas angustias. Problemas con los hijos que en ocasiones nos sacan canas verdes y blancas, ¿verdad? Pero hay momentos que sí, hay problemas. Muchas ocasiones, hermanos, hay personas que no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, con el evangelio. Cuando nosotros les compartimos la palabra y no están de acuerdo, y eso se hace un problema. Y pasamos por esos problemas muchos de nosotros. ¿Cuántos han pasado por un problema así? Que nos toman de locos. Bendita locura, hermanos, amén. Porque sabemos, hermanos, de que Cristo vive y predicamos a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, hermanos, amén. Y la pregunta que tengo en esta noche, hermanos, es: ¿cómo enfrenta usted una situación difícil que ha llegado a su vida? O más bien, déjenme lo pongo de esta manera: ¿cuál es la actitud suya ante un problema que ha llegado a su vida? ¿Cómo es que usted se comporta? ¿Cómo es? ¿Cómo es que usted enfrenta esa situación? ¿O cómo es como la enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos un problema? Muchas de las ocasiones, hermanos, quizás llega la frustración a nuestra vida. Amén. Enojo. ¿Cuántos se enojan? Nomás la hermana y yo. Bueno, es Mario, y hay más varios. Amén. En ocasiones llega un desánime a nuestra vida. Llega el desánimo por algo que sucedió, por algo que quizás a lo mejor hay un dicho por ahí que dicen que nos ahogamos en un vaso de agua. Amén. Quizás a lo mejor el problema no es tan grande como lo vemos, pero nos preocupamos. Amén. Nos preocupamos, y la pregunta es: ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cuál es nuestra actitud ante el problema que ya se hizo presente? ¿Cuál es? ¿Nos frustramos, nos enojamos, nos agüitamos, como decimos los mexicanos? E incluso, hermanos, podemos llegar, hermanos, a herir la familia cuando llega un problema a nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo controlar, no sabemos cómo actuar durante el problema que está o que llegó a nuestra vida. Incluso muchas de las ocasiones, hermanos, hemos tomado la decisión de no asistir más a la iglesia.
por un problema que llegó a nuestra vida. Me voy a meter un poquito más, voy a ir metiéndome un poquito más, amén. Muchas de las ocasiones, hermanos, hemos tomado la decisión aún de no hablar de Jesús, porque estamos desanimados, estamos frustrados. Pero Señor, si yo te sirvo, ¿por qué llegó esto a mi vida? ¿Por qué? ¿Cómo es que usted, hermano, cuál es su actitud? ¿Es de enojo? ¿Es de frustración, hermanos? Ha llegado el momento en decir, ¿sabes qué? Para ser como los hermanos que están ahí sentados, mejor yo no voy a la iglesia, porque no me saludan. Fíjese, hermano, muchas de las ocasiones viene un problema por causa de un saludo. Y eso nos llena tanto, hermanos, que llegamos al punto de decir, ya no más voy a ir a la iglesia, porque supuestamente a mí me habían dicho que la iglesia era amor, y cuando fui no me saludaron. Ya no voy a ir más. ¿Cómo usted, hermano? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo usted enfrenta un problema? Ahí me voy a estar quedando, hermanos. Quiero que pongan eso en su cabeza en esta noche. ¿Cómo usted y yo enfrentamos un problema que ha llegado a nuestra vida? Hace 3 meses nosotros recibimos una noticia muy grave, que sí me movió el tapete, como decimos vulgarmente, y me quedé desconcertado, sin saber qué hacer, cómo enfrentar la situación, el problema que llegó a mi vida. ¿Cómo? Señor, si yo te sirvo, Señor, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué estoy haciendo mal? Y no es, hermano, hasta que usted y yo entendemos de que Dios tiene todo bajo control, que no importa lo que esté sucediendo, Dios tiene todo bajo control. En el libro de los Hechos, hermanos, el capítulo 4, en esta noche le puse por título Pedro y Juan ante el Sanedrín. Pedro y Juan estaban enfrentando una situación muy difícil. Ya hemos mirado en los mensajes anteriores qué es lo que estaba sucediendo, pero quiero tomar un poquito el contexto para así saber, para así meter un poquito y saber cómo vamos a desarrollar el mensaje de esta noche. Amén. ¿Se recuerdan, hermanos, que Pedro y Juan iban a la hora de la oración? ¿Cuántos han estado aquí en los estudios? Gloria a Dios. ¿Se recuerdan que Pedro y Juan iban rumbo al templo, hermanos, a la hora de la oración? ¿Se recuerdan? Gloria a Dios, aleluya. Cuando ellos van, hermanos, rumbo al templo, se encuentran con un paralítico que ya tenía 40 años de edad, dice la palabra del Señor. Y ellos, siendo impulsados por el Espíritu Santo, van hacia el cojo, y el cojo, esperando limosna, un dinero que le dieran para poder ayudarse, no lo recibió, pero recibió algo mucho mejor. Cuando Pedro y Juan llegan ante él, el cojo extiende su mano en espera de que le dieran un dinero. Mas sin embargo, Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Se recuerdan?
en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso, porque sabe una de las cosas que yo estaba meditando, de que este cojo no necesitó terapia. Se levantó, y dice la palabra del Señor que se levantó y empezó a brincar y empezó a caminar, a correr. Entonces yo digo, qué grandioso es nuestro Dios, porque cuando Él hace una cosa, la hace perfecta. Amén. Y no necesita nada de terapia, de que, ¿sabes qué? Vamos a operarte, pero vas a durar 9 meses en terapia para que puedas volver a caminar. Este hombre tenía 40 años y nunca en su vida había caminado. Wow, qué poder tiene nuestro Dios. Imagínese, hermano, un hombre por 40 años, usted mirándolo, y de repente viene corriendo y saltando, hermanos, entrando hacia el templo. Eso es asombroso. Amén. Y eso es porque Dios tiene poder. Cuando ellos se van, hermanos, se hace un descontrol, lo voy a poner de esta manera. Se hace un descontrol por lo sucedido. Llega a los oídos de los saduceos, del sumo sacerdote y de todos los representantes de la ley, de los religiosos famosos, de los religiosos que estaban, hermano, ellos eran los que se encargaban de enseñar al pueblo. En otras palabras, hermanos, eran unas personas bien preparadas tocante a lo que es la ley del Señor. Personas preparadísimas. Cuando a ellos les llega lo que está sucediendo, se abalanzan rápidamente y dicen, quietos, ¿qué está pasando? Lo voy a poner en palabras mías, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí empiezan, hermanos, a ver un tipo de problema por haber hecho un bien. Qué ironía es la vida en ocasiones. Hay veces que nosotros hacemos un bien y para otros les resulta que es malo. Amén. Pedro y Juan, hermanos, cuando oran por él, no oraron porque ellos quisieron orar, sino que fueron impulsados por el Señor. Dios tenía un propósito con este hombre ese día. Amén. Y era mostrar, hermanos, que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús verdaderamente había resucitado. Amén. Veamos cuál fue, hermanos, la actitud de Pedro y de Juan ante este problema que se levantó en su contra. Amén. Vamos a ver cuál fue, qué fue lo que se levantó en contra de ellos. Vamos a ir a Hechos 4, versículo 13, y vamos a estar leyendo del 13 hasta el 22. Y dice la palabra del Señor: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron
que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien había hecho este milagro de sanidad tenía de 40 años. Amén. Vamos a mirar, hermanos, ¿qué fue lo primero, hermanos, que el Sanedrín miraron en Pedro y en Juan? Hubo algo que miraron ellos en Pedro y Juan. Y dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Entonces viendo ellos el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vieron el denuedo. Se traduce, hermanos, la franqueza, como la franqueza, la valentía, la firmeza. No tenía ninguna educación, hermanos. Perdón, me voy a regresar un poquito. Estas personas, hermanos, cuando hablaban, se maravillaron tanto porque miraron la firmeza con la que ellos hablaban. Ellos estaban seguros de que lo que ellos decían era verdad. Y es por eso que es por eso que dice, viendo el denuedo, viendo la firmeza, viendo la valentía de ellos, cómo ellos hablaban, cómo ellos presentaban el evangelio. Amén. ¿Qué más fue lo que miraron, hermanos? ¿Qué más fue lo que vieron? Y viendo al hombre que había sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aquí voy a detenerme un poquito, hermano. Sin letra, la palabra aquí sin letras y del vulgo, hermanos, no quiere decir que ellos no sabían escribir o que no habían ido a la escuela. Aquí se está refiriendo a sin letra, quiere decir la ley. Que ellos no tenían, hermanos, una escuela rabínica, una escuela la cual esta escuela los podía respaldar. Amén. Y ellos miraron eso. Y esta palabra del vulgo la busqué, hermanos, y créame que estas personas, los fariseos más que nada, los hombres importantes, los maestros de la ley, hermanos, miraban a la gente del vulgo como cualquier cosa. En otras palabras, eran gentes comunes, común y corriente. Eran personas, lo voy a decir de esta manera, eran personas del montón. Amén. Y para los fariseos era muy difícil, hermanos, ellos no aceptaban que alguien de ese barrio, lo voy a poner, ellos eran galileos, recuerden, hermanos, eran personas bajas en lo monetario, pobres, y estamos hablando de personas que tenían mucho dinero, estudiosos en las mejores escuelas que había, hermanos. Amén. Y estas personas los miraban por el hombro, como diciendo, ¿y estos qué? Eran del vulgo. Amén. Son gente del montón. Pero ellos, hermanos, viendo eso, se sorprendieron, se maravillaron. Sabe que para hablar del Señor, hermanos, no se necesita tanto estudio. Simplemente con que usted diga que Cristo vive, que Cristo es el sanador, que Cristo es el salvador, hermano, usted está cumpliendo con el trabajo que el Señor nos dice. Y no se necesita tanto estudio, hermanos,
Pero ¿sabe una de las cosas? Que tenemos que decirlo con firmeza. Tenemos que decirlo con esa certeza, hermano, que verdaderamente Cristo vive. No que nada más, sí, Cristo vive y pues ojalá y te ayude. No, 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 no. Cristo vive y Dios te va a ayudar. Amén. Eso no es de que, pues sí le sirvo a Jesús, sí le sirvo a Dios, pero pues ahí tú verás. No, 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 no. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener la certeza plena que Cristo vive y que Él resucitó. Amén. Así, hermanos, nos enfrentemos con personas muy estudiosas que saben mucho, y sí hay gente que saben demasiado, que hay veces que nos quedamos con la boca abierta por tanta palabra tan bonita que nos quedamos así como que, ¿y esto qué quiere decir? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero se oyó bien bonito. No, hermanos, siempre tengamos la firmeza y la certeza de que lo que nosotros hablamos es verdad, es cierto. Amén. Vayamos al Hechos 4:7. Aquí está atrasito. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mire, aquí en esta pregunta, los fariseos o los escribas, los saduceos, cuando hacen esas preguntas, le estaban haciendo: ¿en qué nombre? O bajo qué potestad hicieron esto que hicieron. Esto lo están diciendo, hermanos, en una forma de desprecio. No crea que ellos quieren saber. No, están diciendo: bueno, ¿y ustedes quiénes son? Ustedes que vienen del montón, ¿qué? O sea, ¿quién les autorizó? ¿Cómo es que ustedes lo están haciendo? Si nosotros somos los que dirigimos la orquesta, ¿qué? ¿Ustedes quiénes son? Amén. Pero ahí, hermanos, lo están haciendo en una forma de burla, de que digan: ¿qué? O sea, ¿qué? Son unos hombres que no tienen estudio, son hombres que no tienen capacidad. O sea, ¿quién les va a creer? O sea, ¿quién les dio el poder? Y hay una respuesta magnífica, la cual Pedro les da, pero no me voy a meter ahí porque ya se predicó acerca de eso. Amén. Se maravillaban, amén, porque hablaban con franqueza, hermanos, con valentía, porque Pedro y Juan, hermanos, aprendieron de Jesús. No tenían una escuela quizás reconocida, amén, pero ellos anduvieron con Jesús, maestro de maestros. Wow, hermanos, imagínense lo que ellos escucharon del Señor, lo que ellos miraron del Señor. Por eso ellos hablaban con esa seguridad, hermanos, que hablaban. Amén. Y eso lo notaron el Sanedrín, el elite de la religión, del Sanedrín. Amén. Vamos a Juan, hermanos, 7:15, por favor. Dice: maravillábanse los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Hablando de Jesús. Ellos ya conocían a Jesús, sabían de las enseñanzas de Jesús. Es por eso, hermanos, que ellos reconocen que ellos habían estado con Jesús, en el modo de hablar, en la forma que ellos se dirigían, en esa seguridad, hermanos. Amén. ¿Cómo nosotros hablamos, hermano? Le hablamos a la gente de Cristo. ¿De quién estamos aprendiendo? Espero, hermanos, que estemos aprendiendo de la palabra del Señor, y que con esa misma certeza que ellos hablaban, hermanos, nosotros podamos hablar firmemente. Aún incluso, hermanos, le cuestionaban a Jesús:
siendo que él no había tenido ningún maestro. ¿Cómo va a tener maestro el maestro de maestros? ¿Fue un trabalenguas? No fue trabalenguas, ¿me entendieron? ¿Cómo le van a enseñar, hermano, al maestro de los maestros? Amén. Al que por él, hermano, se escribió la palabra. ¿Quién? O sea, ¿quién le iba a enseñar al Señor? Y por eso se maravillaban porque decían, ¿quién? O sea, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó letra? ¿Quién le enseñó la ley? Hablando de la ley, no se vaya a confundir. ¿Quién le enseñó la ley? ¿Quién? Si nadie le enseñó, ¿cómo la aprendió? Y es por eso que ellos dicen, reconocieron que habían estado con Jesús. Amén. Vieron la evidencia que estaba de pie. También ellos miraron, hermanos, la evidencia por la cual ellos se habían molestado y no querían saber nada de Jesús. Pero había una evidencia la cual no se podía, hermanos, rehusar. Y ahí estaba un hombre por más de 40 años brincando, corriendo, y ahí estaba presente. Amén. Dios tiene poder, hermanos. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. ¿Saben? Un milagro, hermanos, que había ocurrido era evidente y era legítimo. Y no podían decir nada en contra de Pedro y de Juan, porque ellos no habían quebrantado ninguna ley al curar al cojo. No podían hacer nada. Amén. Vamos a ver, a mirar, hermanos. Estamos mirando qué fue lo que ellos miraron en ellos. Vamos a mirar ahora, recuerden que Pedro y Juan, hermanos, están detenidos, lo voy a poner de esta manera, están detenidos en la cárcel por haber sanado a un cojo. Amén. Pero si usted se pone atención, ya no era tanto, hermanos, el problema el cojo, o ya no era tanto el problema, hermanos, el milagro. El problema ahora era en qué nombre hacen estas cosas. Cuando ellos dicen en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí está el problema. Ahí les cayó como un balde de agua fría a ellos y dijeron, no vamos a permitir eso. ¿Y cuál fue la decisión, hermanos, que tomó el concilio? Vamos a mirar, hermanos, hay una decisión. Cuando ellos hablan con ellos van a tomar una decisión acerca de estos hombres. Si los dejan libres o los meten a la cárcel. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, verso 15, perdón, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, hablaban entre ellos mismos, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, fíjese, ahí va la decisión, ahí va la decisión que van a tomar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Qué fácil, ¿verdad? Amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 15 al 17. Amenacémosle para que no hablen en este nombre. Podía más, hermanos. Nosotros tenemos el poder, hablando de los fariseos, que arrepentirse y preguntarse, ¿qué haremos para poder ser salvos? Porque ya había una evidencia que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Ya había una evidencia, hermanos, que verdaderamente Cristo tiene poder. Ya había una evidencia que verdaderamente en Jesús solo había salvación. Pero a ellos no les importó esto. Lo que a ellos les importó fue, ¿qué haremos con estos? Recuerden, nosotros somos los que controlamos aquí. Si les creen a ellos, se nos va a caer todo,
todo el teatrito que traemos. ¿Qué vamos a hacer? Y no había nada que pudieran hacer, hermanos. No había nada. ¿Por qué? Porque no habían hecho nada malo. Habían hecho un bien a un hombre. Pero se recuerda, hermanos, que cuando Pedro le predicó la segunda vez, se convirtieron 5,000 almas. Ya había, hermano, demasiada gente creyendo en Jesús. Entonces a ellos, hermanos, se les hizo muy difícil y mirar que ya la gente, los judíos, estaban creyendo en Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Amenacémosles y digámosles que ya no pueden hablar en este nombre. Los amenazaron, hermanos, que no hablasen en el nombre de Jesús. Y vamos a entrar aquí, me voy a detener un poquito y vamos a mirar, hermanos, ante este problema que Pedro y Juan tenían, ¿cuál fue la actitud que ellos tomaron? ¿Se recuerdan que les estaba preguntando qué actitud toma usted ante un problema que surge en su vida? Pedro y Juan tienen un problema delante, hermanos, delante de ellos. ¿Cuál es la actitud que ellos tomaron? Hay una amenaza. Están ante el Sanedrín, están ante el concilio. No hay nada que ellos puedan hacer. ¿Cuál es la actitud que ellos tomaron? ¿Cómo enfrentaron esta situación? Pudieron haber tomado dos actitudes diferentes. Amén. Número uno, y se la voy a poner de esta manera. No lo dice así la palabra, para que no lo busque, porque si no después va a decir, ¿dónde decía, hermano? ¿Dónde decía? No. Déjenme, se lo voy a poner de esta manera, a exponer de esta manera. Número uno, pudieron decir, está Pedro, está Juan, está el concilio, donde los están atacando, y ustedes los vamos a dejar ir, amenazándolos, pero no hablen de Jesús y no van a tener ningún problema. Esa sería una actitud de ellos. Juan comunicándose con Pedro, Pedro, ya ves, te dije, hombre, no seas tan exagerado hablando de Jesús. Mira, en los problemas que nos hemos metido, ¿verdad que sí, Juan? Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirles que está bien para que nos dejen salir y no nos metemos más en problemas. Claro, Juan, claro, Pedro. Vamos a decirles que ya no vamos a hablar de él. Es más, antes ni hablábamos de él. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia? Esa es una actitud que pudieron haber tomado. Agüitados y diciendo, bueno, antes, cuando no lo seguíamos, estábamos mejor. ¿Sabes qué, Pedro? Mira, esto de Jesús está bien, pero creo que ya estás exagerando un poquito. Bueno, más bien un poquito. Estás exagerando de más. Ya te estás metiendo más en cosas que no te corresponden. Tienes mucha razón, Juan. ¿Qué te parece si de ahora en adelante ya no hablamos de Jesús? Y los problemas se nos van a acabar. Esa es una actitud negativa. Otra actitud que pudieron haber tomado sería, Pedro, vamos a platicar un rato, vamos a platicar un momento. ¿Te recuerdas de Daniel? ¿Te recuerdas que también él fue amenazado? Sí me recuerdo. ¿Te recuerdas de que lo amenazaron y le dijeron, si tú oras a alguien más que no sea el Dios de Babilonia, te van a aventar al foso de los leones? ¿Te recuerdas? Sí me recuerdo. ¿Y te recuerdas que Dios lo sacó de ese problema? Sí me recuerdo. ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Juan? Al Dios que le servimos es un Dios de poder. Sigamos adelante predicando el evangelio, no hay problema. Él nos va a sacar adelante. ¿Y qué me dices de los 3 jóvenes hebreos? ¿Qué me dices, Pedro? ¿Qué me dices? Juan, acuérdate que también a ellos los amenazaron.
También les dijeron que si ellos no doblaban su rodilla y se postraban ante una imagen, serían echados al horno de fuego. ¿Y qué sucedió, Pedro? Los echaron al horno de fuego porque ellos confiaron en Dios. ¿Y qué pasó? Dios los libró. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Pedro? Mira, esto nos están amenazando y nos están diciendo que si nosotros hablamos en el nombre de Jesús, nos van a meter a la cárcel. Quizás nos van a golpear, quizás nos van a golpear. Quizás hasta la vida misma nosotros vamos a dar por Jesús. ¿Qué te parece si nosotros seguimos confiando en el Señor? Porque lo que hemos visto, nadie nos lo contó. Porque lo que hemos oído, nadie nos lo contó. Él mismo nos lo dijo. Dos actitudes diferentes. ¿Cuál es la actitud que usted toma? ¿Cómo es la actitud? ¿Cómo usted enfrenta un problema? ¿Cómo enfrentamos nosotros un problema? El problema ya está. La diferencia es de que cómo lo vamos a enfrentar. Nos vamos a lamentar todo el tiempo por un problema o una situación difícil que llegó a nuestra vida. O nos vamos a levantar y le vamos a decir: Señor, confiamos en ti. Que aunque haya llegado el problema a nuestra vida, yo sé en quién he confiado. Daniel 3, verso 'Lo tenemos ahí, hermano? Daniel 3, versículo 8, 14. Habló Nabucodonosor y díjoles: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Una pregunta. Ahora pues, estáis prestos para que en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postrares y adoréis la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Una amenaza muy fuerte. Amén. Y mire la respuesta de ellos. Wow, esto me encanta, hermanos. Esto me emociona. Y esto me ayuda, hermanos, a aprender de que al Dios al que le servimos es un Dios de poder. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron: al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjese el versículo que sigue. Y si no, sépase, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. 19. Versículo 19, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dios tiene poder, amén. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro de Sadrach, Mesach y Abednego, y así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. En otras palabras, hermanos, no importa cuántas amenazas nos tenga el mundo, que de ellas mismas el Señor nos va a librar. Gloria a Dios, aleluya. Tengo una pregunta en esta noche, hermanos. ¿Cuál sería la actitud o cómo enfrentaríamos
si viniese una situación difícil a nuestra vida? Me voy a meter un poquito más y espero que podamos reflexionar en realidad a quién estamos sirviendo. Amén. ¿Qué si el gobierno, hermanos, un día se le ocurriera mandar una ley que no se predicase en el nombre de Jesús ya más? Hermano, usted está loco lo que está diciendo. Hay países, hermanos, que no se le permite a la gente hablar de Jesús. Démosle gracias a Dios que aquí no ha pasado. ¿Qué si pasara? ¿Cómo enfrentaríamos eso nosotros, hermanos? Que estamos tan a gusto en un país que podemos venir y no venir a la iglesia cuando queramos. ¿Cómo enfrentaríamos eso nosotros? Se levanta una ley diciendo no más asistir a las iglesias. El que sea hallado asistiendo a las iglesias será encarcelado. ¿Cómo enfrentaría este problema? Bueno, pues dijeran muchos, bueno, pues yo ni a la iglesia voy. ¿Qué problema? ¿Verdad? ¿Qué problema? Yo de eso a mí no me preocupa. No. ¿Cómo enfrentaríamos ese problema? Una más. Se levanta una ley y se le dice: prohibido hablar del pecado en las iglesias, porque las gentes se sienten mal. No hablen del pecado porque la gente se deprime. Aquella persona que sea hallada hablando de pecado será echada a la cárcel. ¿Cuántos de aquí, hermanos, todavía predicáramos a Jesús? Aleluya. ¿Sabe, hermanos, que el Señor lo mueve a uno? Y espero, hermanos, espero en el Señor que usted y yo estemos bien convencidos de quién es Jesús. Espero, hermanos, que usted y yo, hermanos, estemos con esa certeza de a quién verdaderamente le servimos. Que se levante cualquier cosa que se levante, hermanos. Cuanto más nos amenacen, hermanos, no hay ningún problema, porque Cristo nos puede librar. Yo me temo, hermanos, que créame, y yo lo digo por personas que conozco, hermanos, que aún por menos de esto le dan la espalda a Cristo. Y me temo que muchos hermanos que asisten a las iglesias, si pasara algo así, ya no vendrían. No vendrían. ¿Saben por qué? Porque no están seguros, hermanos, de quién han creído. Quizás a lo mejor, hermanos, vamos a ver, ¿saben qué, hermano? Pues yo nomás estaba jugando a la iglesita nada más. Y sabe que la mera verdad me dijo mi mamá que siempre no, yo ya me voy. Yo no quiero ningún problema con esta cosa. No, hermanos, si usted le dio su vida a Cristo, téngalo por seguro, hermanos, que Él está, hermanos, teniéndolo en sus manos. Téngalo por seguro, hermanos, que Cristo, hermanos, tiene el control de nuestras vidas. Y si algún día, hermano, llegase a pasar eso y nos llegáramos a ese punto, nunca negar de Jesús. Siempre, hermanos, poniendo la cabeza en alto de que somos hijos de Dios, de que ningún problema, hermanos, nos va a hacer desmayar.
Y vamos a ver qué fue lo que qué fue lo que Pedro y Juan respondieron. ¿Qué fue lo que respondieron? Y aquí hay un dicho, hermano, sí, se lo voy a decir nada más para que se ría poquito. Me imagino a Pedro y a Juan, hermano, no se lo van a decir a nadie. Me lo imagino a Pedro y a Juan que dijeron, oye, Pedro, nos están amenazando. Ay, mira, estos quieren que no hablemos de Cristo. ¿Y su nieve de qué sabor la quieren? No. Vamos a seguir hablando de Cristo. Amén. Mira, hermano, Cristo es la vida. Sin Cristo nada podemos hacer. Yo no sé cuántos puedan recordar un poquito, hermanos, el milagro que Dios ha hecho en nosotros. Hermano, Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida que no podemos negarlo. Hemos mirado tantas cosas con nuestros propios ojos, hermano, que no podemos negarlo. Hemos escuchado, hemos aprendido de Él para que nosotros digamos, ya no quiero nada con Cristo. No, hermanos, afirmémonos, hermanos, y que nada ni nadie nos mueva de lo que hemos creído. Amén. ¿Qué fue lo que respondieron? Y aquí vamos, ya casi vamos terminando. Amén. ¿Qué fue lo que Pedro y Juan respondieron? ¿Cómo le respondieron? La respuesta, hermanos, de ellos fue con franqueza, con valentía y contundente. Estaban dispuestos a seguir predicando el evangelio a Jesús sin importar, hermanos, el costo que fuera. Amén. Vamos a leerlo en el verso 18. Y llamándolos les intimaron, versículo 19, perdón. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mire esa palabra, hermanos. Juzgad vosotros, es porque ellos conocían la ley y no tenían saque, no tenían cómo hacerse. Ellos sabían que tenían que obedecer primeramente a Dios. Amén. Por eso les dice Pedro: juzguen ustedes a quién es mejor obedecer. Verso 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron una vez más, estaban amenazándolos y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre que estaba ahí, hermanos, en quien se había hecho el milagro de sanidad, tenía más de 40 años. No había nada que se pudiera hacer. Una respuesta franca, una respuesta con certeza y una respuesta, hermanos, con esa firmeza. ¿Es mejor obedecer al hombre antes que a Dios? Obedezcamos, hermanos, siempre primeramente a Dios. Obedezcamos a Dios. Siempre, hermanos, que usted tenga una situación difícil, en lugar de ir con el compadre, arrodíllese. Me gusta siempre lo que nuestro pastor nos dice. Cuando le venimos con una situación difícil o algo, oremos, vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Y es que en realidad, hermanos, en la oración está el poder. Amén. Para concluir, hermanos, estamos dispuestos a seguir confiando en Dios, no importando que se oponga o cuántas amenazas recibamos para dejar de predicar el evangelio. ¿Estamos dispuestos? Prediquemos el evangelio, hermanos, de Jesús con nuestro propio testimonio. Las palabras se las lleva el viento, dice un dicho. Más vale, hermano, hechos que palabras. Si usted y yo, hermanos, verdaderamente somos hijos de Dios, enseñémoslo. ¿Para qué? Para que otros miren lo que Jesús ha hecho con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Puestos de pie, le voy a dejar el lugar a nuestro hermano pastor y que él sea orando en esta noche.